Bien, supongamos la siguiente planilla, en el que queremos encontrar el total de inasistencias. ¿De qué manera lo haríamos? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Alguna sugerencia? Igual, Ajá, igual, suma, suma. abro paréntesis y selecciono del C3 al, a la H. H3. Bien, bien. Ah, tenía un formato de moneda. Lo vamos a sacar. Bien. Imaginen que esto fuese la planilla del lugar que, a ver, no sé, cualquier lugar. Y quizás no se correspondan con los datos. La idea sería, díganme ustedes, tres sectores que pudieran estar o formar parte de una organización cualquiera. El IFD, supongamos. ¿Se imaginan algún sector en el IFD? Sectores, en realidad. Rectoría, profesores y alumnado. Paciencia. Rectoría, profesores y... Alumnado. Vamos a repetir acá, supongamos que esto es rectoría. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que tanto José como María forman parte del sector rectoría, más que eso no hay otra cuestión. Bueno, como habíamos dicho la clase pasada y creo que también está remarcado en el video de la clase que subí ahora o que está cerrado ahora, digamos, cuando trabajamos con planilla la idea es que nosotros siempre vamos a centrarnos solamente en la primera fila. Y entonces toda fórmula que tengamos que poner en la primera fila es donde vamos a tratar de que funcione correctamente, que no haya ningún tipo de error, porque después me voy a valer de el elemento que está presente en todas y cada una de las celdas, que es este pequeño puntito eh, llamado manejador, y esto me permite arrastrar la fórmula. Entonces, basta con que escriba una sola vez para después simplemente copiar y pegar en las restantes filas. Pero para eso siempre tendré que tener presente si estamos hablando de una dirección de celda relativa, como es en este caso, o si en algún momento esa dirección de celda relativa debiera transformarse a una dirección de celda de tipo absoluta. Bien, con respecto a la columna de situación o en la columna de situación, vamos a usar la fórmula SI. Habíamos hecho mención, pero por las dudas vamos a recordarla. Esta fórmula, esta fórmula va a trabajar con tres parámetros, donde el primero de los parámetros de la fórmula es el valor buscado. El valor buscado va a ser siempre una dirección de celda que deberá necesariamente estar vacía y nunca podrá ser alguna de las direcciones de celda que tenga... perdón. Estoy... No es valor buscado. Valor buscado es lo que vamos a ver en la siguiente fórmula. Acá es simplemente la condición o prueba lógica. La condición o prueba lógica siempre tendrá que estar formado por dos elementos que vamos a comparar. Siempre. Ahora ya veremos en el ejemplo que usemos. Pero siempre habrá dos elementos a comparar
Y los elementos de comparación son los que siempre habrán usado o visto. Esto es mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual o distinto. El segundo parámetro es el valor sí verdadero. El valor sí verdadero es lo que sucede cuando se cumple la condición. Decía que mi primer parámetro es una condición o prueba lógica, es decir, una pregunta en la que comparamos dos elementos. Bien, si esa comparación resulta verdadera, entonces lo que sucede es lo que se plantea como valor sí verdadero. Ahora, si esa comparación, si esa pregunta o condición o prueba lógica resulta falsa, sucede lo del último parámetro, es decir, el valor sí falso. Esta es una de las fórmulas que vamos a estar viendo hoy. Y la otra fórmula que trabajaremos hoy eh, es una de las opciones de búsqueda. En la clase, a ver, de las opciones de búsqueda tenemos como mínimo 4 alternativas. Podemos buscar en matriz, podemos buscar en columnas o vectores, podemos buscar de manera horizontal o podemos buscar de manera vertical. Nosotros estaremos viendo estas dos alternativas, la de buscar en matriz y la de buscar en vertical. La diferencia que se van a presentar entre cada una de estas opciones de búsqueda es la cantidad de parámetros con la que trabajan y además una dificultad que ya explicaremos cuando veamos puntualmente esta opción, la de buscar en vertical. Estas dos alternativas, las de buscar en matriz y buscar en vertical, son muy similares. La manera en que son tratadas, aunque en realidad aumentará la cantidad de parámetros cuando se haga una búsqueda por vectores o columnas. En el caso de vector o columna queda absolutamente claro que estamos refiriéndonos, cuando decimos vector, pues el nombre mismo también lo dice, hace referencia a distintas columnas que podemos usar en la búsqueda. Ahora, en esa búsqueda, cuando decimos columna, siempre habrá una columna de comparación y una columna de resultado. La columna de comparación va a ser aquella que vamos a usar como para contrastar o comparar contra algún dato que le daremos a la fórmula y que ese dato que le damos a la fórmula se compara o se contrasta contra una de las columnas. Cuando encuentra una similitud o no, actúa la segunda columna. Eso es en cuanto a la opción de buscar en columnas, pero nosotros lo que vamos a estar trabajando, decía, es la de buscar en matriz. A veces esta opción, que si bien es la más corta en cuanto a cantidad de parámetros, porque tan solo tiene 2, el segundo parámetro, que es la matriz, a veces resulta eh, no tan sencillo de comprender al principio. ¿Por qué? La fórmula básicamente cuando la escribamos será igual, sin el igual por ahora, es simplemente la palabra buscar. Como hoy me había confundido, el primer parámetro es el valor buscado y este valor buscado va a ser una dirección de celda vacía, ahora sí, ninguna que se corresponda con mi planilla, y el segundo parámetro será la matriz. Y esta matriz va a estar siempre formada por dos letras, donde la primera letra tendrá que ver con o estará relacionado con el dato que le demos para
realizar la búsqueda. El resultado de una búsqueda con cualquiera de estas cuatro opciones siempre va a ser un solo registro, una sola fila. Por lo tanto, la búsqueda la voy a realizar a partir de un valor único. Esto es, ni los nombres y apellidos, ni los meses de inasistencia, ni el total de inasistencia, ni el sector, ni la situación, porque todos ellos pueden llegar a repetirse. Lo único que podría no repetirse, al menos es lo que creemos, sería la columna de DNI. Por lo tanto, aquel dato que yo le voy a dar a la fórmula para que me permita encontrar algo va a ser el DNI. Entonces, este valor buscado, ¿sí? O esta dirección de celda vacía, es donde yo voy a estar cargando un DNI. Básicamente, ¿cómo funcionará la fórmula? Ese DNI que pongamos en esta celda se va a comparar contra todos los DNI que tenga en la primer columna. Dije que la matriz se forma con dos letras, con la primer columna, y la primer columna es aquella donde voy a encontrar los DNI. Por lo tanto, en este caso sí o sí será A. Y la segunda letra de la matriz, ¿sí? La segunda letra de la matriz será lo que yo quiera mostrar. Es decir, que si quiero mostrar el sector, será J. Si yo quiero mostrar el apellido y nombre, será B. Si quiero mostrar la situación, será K. Esto es lo que veremos hoy. Bueno, veamos en un ejemplo cómo funciona la fórmula así. Vamos a ver por ahora tan solo dos alternativas, pero ya para cuando trabajemos con el tercer registro veremos más de dos alternativas. Hasta aquí, supongamos tan solo regular y bueno, nada más. Regular y bueno. Esto es regular y bueno en función de la cantidad de inasistencias. ¿Cuál pudiera ser, establezcamos, pongámonos de acuerdo, a ver, cuál pudiera ser la cantidad máxima que una persona pudiera tener de inasistencia en estos 6 meses? ¿Cuál les parece a ustedes? 30 días. ¿30 días de inasistencia? 6. 6. Toleramos 6, es decir, 1 por mes. Sí, vamos a ponerlo un poco estricto, ¿eh? Está bien. Nada, no sé, repito que este es un ejemplo como para ver cómo se usa la fórmula, nada más. No tiene otra connotación ni nada que se le parezca. Pero me parece un buen número. Dejémoslo en 6. Entonces, si la persona tiene 6 faltas como máximo, diremos que su cantidad de faltas es, a ver, su asistencia es buena. Mientras que quitemos el regular y vamos a ponerlo un poco más extremista, diremos malo. Mientras que si tiene esta persona más de 6, cuidado con esto, estoy diciendo más de 6, diremos que su inasistencia o su asistencia en realidad es mala. ¿Estamos de acuerdo? Entiendo que sí. Bueno, supongamos, veamos cómo se traduce esto que termino de decir aplicado a o usando la función sí. La función sí, como decía, tiene un primer parámetro que es la prueba lógica, la condición o simplemente una pregunta. En esta pregunta dije hoy, tengo dos elementos, necesariamente voy a tener dos elementos a comparar. Uno de los elementos es este número con el cual nos hemos puesto de acuerdo recién. Uno de estos elementos es el número 6. Voy a dejar un espacio, después quitaré todos los espacios. Uno de esos elementos es el número 6. Y el otro elemento, ¿cuál les parece? El otro elemento a comparar, ¿cuál les parece que va a ser?
Recuerden lo que dije hoy. Cuando trabajamos con una planilla, nos tenemos que centrar solo en la primera fila. Solo en la primera fila. Porque después haremos uso del manejador y arrastraremos la fórmula hacia las restantes filas de mi planilla. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi otro elemento a comparar? 6 es 1. Esto es, si es menor a 6, diré que José ha tenido una buena asistencia, pero si es mayor a 6, estaré diciendo que la asistencia de José es muy mala. Por lo tanto, el otro elemento a comparar, ¿cuál será? Notas. No tengo notas. Total de Correcto, inasistencia, el total profe. de inasistencias. Esto es el otro elemento a comparar. ¿Sí? El total de inasistencias. Repito que lo que estamos diciendo es lo siguiente. José tendrá una asistencia buena o asistencia mala en función de si tiene como máximo 6, entonces su asistencia es buena, pero si tiene más de 6, su asistencia es mala. Esto es lo que estamos intentando traducir o lo que estamos intentando hacerle comprender a la máquina para que me devuelva un resultado. Entonces, digo, si I3, la inasistencia de José, el total de, el total de inasistencias de José es mayor, bien, si es mayor que 6, si es mayor que 6, entonces, si estoy diciendo, si estoy diciendo que la inasistencia de José es mayor que 6, ¿cuál debería ser mi valor sí verdadero? ¿Qué debería mostrarme si se cumple la condición? O sea, si José tiene más de 6 inasistencias. Dijimos que si tiene más de 6 inasistencias, valga el juego de palabras, su asistencia es mala. ¿Sí? Es decir, es malo lo que debe mostrarme. Ahora, es una palabra, es texto y como tal, repito, es una palabra, es texto y como tal deberá ir encerrado entre comillas. Ahora, esto es el valor sí verdadero, ¿sí? Luego entonces lo que me resta por poner es el valor sí falso. ¿De dónde sale o cómo surge el valor sí falso? Aquello que se va a dar cuando no se cumpla la condición. Yo estoy diciendo, mi condición es que el total de inasistencia sea mayor que 6. Y si es mayor que 6, de acuerdo a lo que habíamos dicho, es malo. Pero si no es mayor que 6, estamos diciendo, si queremos encararlo o pensarlo de manera al revés, lo que estamos diciendo es que tiene de 1 a 6 faltas. Y si tiene de 1 a 6 faltas, entonces su asistencia es buena. ¿Sí? Entonces, por las dudas, estamos trabajando en este momento con la fórmula sí, es una fórmula que tiene 3 parámetros, por lo tanto, como había dicho antes, todo parámetro se irá separando con punto y coma. La cantidad de puntos y comas que voy a tener que encontrar cuando estoy usando la fórmula sí es 2, porque esto me va a indicar que son 3 los parámetros con los que estoy trabajando. Difícilmente me olvide, en este caso difícilmente me olvide de alguno de los parámetros, pero si acaso lo hiciera, que más adelante lo veremos, si acaso lo hiciera, vamos a ver que el aplicativo, que Excel, de alguna forma me lo hará saber. Bien, cierro esto y veamos cuál es el resultado. El resultado es bueno. ¿Por qué razón? ¿Alguna idea? ¿Por qué les parece que el resultado es bueno? Porque tiene menos de 6 faltas. Correcto, tiene menos de 6 faltas. Correcto, exactamente. Bueno, fíjense, veamos lo siguiente.
Se alcanza a ver, si no, lo vamos a hacer un poquito más. A ver, vamos a hacer un poquito más grande, a ver si esto... Bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande de modo que se aprecie mejor la fórmula. ¿Se alcanza a ver la fórmula? Sí, profe. Bien. Perfecto. Fíjense que en este caso hemos preguntado por mayor a 6. Ahora voy a preguntar de una manera, de la manera inversa, digamos. No voy a preguntarme por valores mayores a 6, sino por valores menores. Entonces, digo, igual si, abro paréntesis, ahora ya no es como hoy i3, sino es i4. Y entonces digo, menor que 6. Punto y coma. Primero, ¿está bien la condición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien la condición o no? La respuesta en realidad es no. ¿Por qué razón? Porque dijimos que de 1 a 6, de 1 a 6, de 1 a 6, hablamos de una buena asistencia. Veamos por qué no. A ver, si la asistencia es menor a 6, ¿cuál es mi valor sí verdadero? ¿Es bueno o es malo? Bueno, Correcto, es bueno. Ahora, si no se Entonces, cumple... ¿tiene que poner menor o igual a 6? Ah, ya lo vemos, ya lo vemos. Exactamente, por eso decía que había algún detalle allí. Ya lo vemos, ¿por qué? Ahora, si no se cumple la condición, si no se cumple la condición es malo. ¿Sí? Tal cual habíamos puesto arriba. Ahora, lo que invertí es el orden del texto que estoy mostrando. ¿Sí? Cierro momentáneamente. Ah, me olvidé de poner la comilla aquí. Cuando el error es mínimo, ¿sí? Excel tiene la posibilidad de corregírmelo. Si comparamos cómo está escrita la fórmula arriba, acá tengo el orden de los valores, es primero malo y después bueno. Ahora, abajo, primero bueno y después malo. El texto que estoy mostrando es lo que ha cambiado en cuanto a su orden, pero el orden de los parámetros jamás cambia. Primero la condición o prueba lógica, segundo lo que ocurre si se cumple esa condición, lo que se llama como valor sí verdadero, y tercero lo que sucede cuando no se cumple la condición, que es el valor sí falso. Ahora, veamos lo siguiente y por qué Alexis tiene razón en cuanto a lo que planteaba. Esta persona tiene 6, es decir, su total inasistencia es de 6. De acuerdo a lo que nosotros venimos planteando hasta ahora, está en el límite, pero sigue siendo una buena asistencia. Sin embargo, la fórmula me dice que es malo. ¿Por qué razón? Bueno, sencillo, por la manera en que yo armé mi pregunta. Yo le estoy diciendo 6 es menor que 6, lo cual no es cierto. Entonces, por eso, como decía Alexis, si yo considero al 6 como parte de el valor bueno, debo indicarlo eso, y en este caso lo hacemos con menor o igual. ¿Está? ¿Se comprendió? ¿Por qué el menor o igual que planteaba Alexis? Ahora, vamos a cambiar un poquito o a darle un grado mayor de dificultad a esto, porque hasta acá viene muy sencillo. Vamos a reducir la cantidad de inasistencias, a modo de ejemplo nada más, a modo de ejemplo, vamos a reducir la cantidad de inasistencia, bueno no, vamos a conservar lo que tenemos. Entonces, veamos si puedo dibujar esto. Entonces, como para que quede más claro, voy a tratar de dibujarlo. Tomaremos una línea.
Esta línea lo vamos a hacer un poquito más ancha. Bien. Así, no vamos a complicar tanto. Bueno, y luego tomaré otro par de líneas más. ¿Sí? Y una más. Vamos a copiar esto. Esto es. Bueno, supongamos lo siguiente. El tiempo me dice que tengo 10 minutos. Cuando termine, recomenzaré la conexión y bueno, y trataremos de continuar, ¿sí? Bien, supongamos lo siguiente. Decía, esta primer línea que tengo aquí, ¿sí? Voy a poner el número 6, como teníamos antes. Y acá, en la segunda línea, pondré el 10. Esto vamos a llevarlo hacia abajo. Acá el 10. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo? ¿Qué es lo que estoy intentando decir con esto? Ahora, a partir de esta fila, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando la persona tiene hasta 6 faltas, comenzando desde 1 hasta 6 faltas, su inasistencia o su asistencia será buena. Pero, si su asistencia está entre 6 o mayor que 6 en realidad y 10, entre 6 y 10, considerándolo al 10, diré que es regular. Ahora, si su asistencia o inasistencia es mayor a 10, en caso de ser mayor a 10, lo que estaré diciendo es que su inasistencia es directamente, su inasistencia es mala. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Creo que acabo de... Ahí está. Entonces, repito de nuevo. Si el total de inasistencias de una persona está en este intervalo, en el primero, es bueno. Si cae en el segundo intervalo, el que es mayor a 6 pero igual a 10, es regular. Pero si es mayor a 10, directamente mala. ¿Estamos? Bien, veamos cómo modificamos nuestra fórmula, porque seguimos trabajando con la misma fórmula, la fórmula sí, para reflejar esto que tenemos hasta ahora. Pero me adelanto. Cuando trabajamos con la fórmula sí y se me presentan tres posibles respuestas, como es en este caso, una sola fórmula sí, como aplicamos aquí arriba, no es suficiente. Eso por un lado. Y segundo, voy a trabajar con los intervalos, ya sea el primero o el último, y el valor central quedará por defecto. Es decir, mi condición o prueba lógica siempre se hará sobre los intervalos. En cualquier orden, pero sobre los dos intervalos. Ya veremos cómo. Ahí. Entonces escribo igual si, supongamos que por una cuestión de orden digo, voy a preguntarme por los que se encuentran en el primer intervalo. Entonces diré, el total de inasistencias es menor o igual que 6. Si ese es el caso, si la persona tiene 1, 2, 3, 4, 5 o 6 faltas, entonces diré que su asistencia es buena. Ahora, como no sé cuántas inasistencias tuvo, de lo único que estoy seguro es que puede ser buena, pero después no estoy seguro de si es regular o es mala.
Por lo tanto, la manera de salvar este problema es volver a preguntarme. Vuelvo a utilizar la fórmula sí y otra vez me pregunto sobre ese total de inasistencias, pero ahora voy a considerar el extremo final. Esto es, si es mayor que 10. Si es mayor que 10, yo sé, de acuerdo a lo que habíamos planteado, su inasistencia es mala. Ahora, si su inasistencia no es buena ni es mala, evidentemente si no cayó en este intervalo, tampoco cayó en este, está acá. Por eso, como hoy decía, los valores del intervalo central los voy a simplemente tomar por defecto. Es decir, el regular estaría aquí. Bien, y ahora voy a cerrar dos paréntesis, ya que abrí dos veces. Cierro ambos paréntesis. Y bueno, en este caso sigue siendo bueno. Vamos a aumentarle como para ver que se cumplen con los otros. ¿Sí? En este caso dice tener 11 faltas, ya es mayor que 10, por lo tanto el resultado es malo. ¿Se entendió más o menos? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Bueno, el tiempo que tenemos es 4 minutos, está bueno, hasta ahora va. Decía, en este caso comencé preguntándome por el extremo menor, pero es exactamente lo mismo que ir por el extremo final. Esto es igual si el total de inasistencias es mayor que 10, entonces decimos que su asistencia es mala. De nuevo, todo texto siempre va encerrado entre comillas, pero si su inasistencia es menor o igual a 6, entonces su inasistencia es buena. En caso contrario, es regular. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Aquí comencé preguntándome por el extremo menor, esto es este intervalo, luego el último intervalo, mientras que acá hice al revés, por el intervalo final y después por el intervalo inicial, y el resultado es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si es 13 es malo, si se encuentra entre 7 y 10 es regular. Lo que quiero decir es que es exactamente, actúa de igual manera si pregunto por el extremo final primeramente y luego por el extremo inicial o por el Profe, si extremo... tiene 10 faltas, ¿Cómo? Si tiene 10 faltas está considerado dentro del grupo de regular. Esto sería 5 acá. Si tiene 10 faltas. Igual está dentro del grupo... Acá le vamos a reducir 5. Está en el grupo regular, de acuerdo a cómo está planteada el ejemplo. ¿Sí? Por supuesto que eso ya tiene que ver con lo que el enunciado plantee, porque si el enunciado dice que regular solamente se considera los valores 7, 8 y 9, entonces acá no deberá ser mayor que 10, sino mayor o igual a 10. Pero como el 10 había dicho lo voy a considerar dentro del regular, entonces tiene que ser mayor. ¿Sí? Es decir, todo depende del enunciado, de cómo se presenta ese enunciado. ¿Estamos? Bien, me quedan 2 minutos. Voy a cerrarlo para reiniciar, así vemos la otra fórmula, pero también voy a dejar de grabar esto para luego continuar grabando. Bien, decía, lo que vamos a usar es la opción de buscar en matriz. Ahora, en este caso lo estoy por hacer dentro de la misma hoja donde están los datos.
nada impide que pueda hacerlo en una segunda hoja. Es decir, la estructura que voy a crear aquí, donde voy a poner el DNI, el apellido y nombre, supongamos el total, ¿sí? El total de inasistencias, juntamente con la situación, y entonces armaré una estructura, ¿sí? Le pondré bordes, un contorno de pronto mayor, un color de fondo, también en negrita. Y aquí voy a aplicar la fórmula, ¿sí? La de buscar en matriz. Ahora, esto que tengo aquí, ¿sí? Esto que tengo aquí, tranquilamente pudiera estar realizándolo en esta hoja. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar, en todo caso, si voy a trabajar con la fórmula desde una hoja distinta a donde están los datos, es decirle nada más o indicarle en el camino dónde se encuentran esos datos. Pero por ahora vamos a estar trabajando aquí, en esta misma hoja donde están los datos. Entonces, decía hoy, a la fórmula le voy a dar un dato, un número, cuyo valor es único, y ese número, cuyo valor es único, me va a permitir obtener tanto el apellido y nombre, el total, como la situación. Lo que estoy diciendo entonces es que en esta celda nunca voy a poner una fórmula, porque esa celda va a ser donde voy a poner un DNI que me va a permitir obtener su apellido y nombre, el total de inasistencia, como también la situación. Es decir que, dicho de otra manera, ese es mi valor buscado. Las fórmulas las pondré en estas celdas. ¿Sí? Bueno, primero, no me olvidé que la idea era, a partir de esta clase, darle 10 minutos, ya sean dos preguntas o una pregunta o una actividad, y después preguntar sobre eso a alguien. No me olvidé. Lo que sucede es que, como hemos desarrollado muy poquito hasta ahora, quise no interrumpir. Entonces, con lo desarrollado ahora, sí, yo ya tengo como para la clase que viene realizar esta actividad o preguntas. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, digo, aquí voy a poner la fórmula buscar. Igual, buscar, abro paréntesis. Decía que mi primer parámetro, lo que estoy usando es la alternativa más corta, donde el primer parámetro es el valor buscado. Dije hoy que el valor buscado es una dirección de celda vacía, que no puede ser nunca de mi planilla, y que es donde voy a poner el número que a la fórmula le va a permitir obtener un resultado. Dije también que va a ser esta celda la que me indica que allí voy a poner un número de DNI. Luego la matriz, y la matriz se forma por dos letras. La primera letra tiene que ver con, o está en relación con, lo que yo voy a poner en B10. En B10 dije voy a poner un número de DNI. Entonces me fijo en mi planilla en qué columna tengo esos números de DNI. En este caso tengo en la columna A. Por eso la primera letra será A. Y la segunda letra es lo que yo quiero mostrar, lo que quiero obtener. Yo quiero obtener el apellido y nombre. Por lo tanto, la segunda letra es esta, es B. ¿Por qué? Porque ahí están los apellidos y nombre. ¿Sí? B. Cierro paréntesis. Ahora, vamos a insertar una columna. Bien, este mensaje numeral n/a, no es un error. Es una manera que tiene Excel de responderme a: tenés una fórmula, esta fórmula hace referencia a una celda, C10 en este caso. En esa celda debería existir un número, pero ese número no está. La celda está vacía. Entonces me informa que me da esto como un mensaje, pero no es un error, aclaro, no es un error. Bien, aquí me había adelantado, pero bueno, lo veremos ya
me había adelantado qué sucede si, por ejemplo, olvido poner la opción regular. ¿Sí? Lo quito. Excel de alguna manera me va a responder lo mismo que hace acá, lo hace también aquí. Como no le indico a Excel qué debe informar en caso que el valor caiga en este intervalo del medio, como no sabe, porque yo no le puse, la respuesta es falso. ¿Sí? De alguna manera responde, lo mismo acá. Bueno, vamos a poner como estaba. Me faltó un punto y coma. Bien. Entonces, repito, este numeral n barra a en realidad no es un error, es un mensaje que me da Excel porque algo le está faltando. Bien, veamos ahora acá el total. Igual, buscar, abro paréntesis. El valor buscado, ¿sí? Es un valor que nunca va a cambiar. El valor buscado es un valor que nunca va a cambiar. Si antes dije que era de 10, bueno, seguirá siendo de 10. Ahora, ¿cuál es la primera letra de mi matriz? Antes fue A. ¿Y ahora? J, Recuerden que la primera letra de la matriz tiene relación con lo que yo pongo como valor buscado. Acá, como valor buscado, va a ir un DNI. Por lo tanto, lo que tengo que decir es, en mi planilla, ¿en qué columna encuentro los DNI? B, Exacto, La B. columna B. La columna B. Hago esto porque hoy fue A. Pero porque, digo, mi columna de DNI estaba en la letra A. Lo que tengo que tener siempre presente es, bien, ¿qué dato le voy a poner o le voy a dar a la fórmula para que me encuentre el resultado? Ese dato, ¿en qué columna encuentro? Y entonces allí pondré la primera letra. Y la segunda letra siempre va a ser lo que yo quiero mostrar. ¿En qué columna está lo que yo quiero mostrar? En este caso pretendo mostrar el total de inasistencias y el total de inasistencias se encuentra en la columna J. Y por eso pondré la letra J. ¿Sí? Entonces, repito de nuevo, la matriz se forma con dos letras, donde la primera letra tiene relación, o mejor dicho, la primera letra es aquella donde yo voy a encontrar el dato que pongo como valor buscado. Y la segunda letra es lo que quiero mostrar. Aquí con respecto a la situación lo mismo, igual buscar, abro paréntesis, el valor buscado no cambia. Y si el valor buscado no cambia, es decir, sigo diciéndole a la fórmula, te voy a dar el DNI de una persona para que vos me devuelvas un resultado, entonces la primera letra de la matriz tampoco va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la segunda letra. Ahora, para obtener la situación, es L. ¿Sí? Cierro paréntesis. Y como dije, en todos los casos aparece el numeral n barra a, que no es un error, sino que me está diciendo que falta un dato. 23, 4, 5, 6. Y entonces, cuando yo ingrese ese número de DNI, inmediatamente me devuelve el resultado. 23, 4, 5, 6 es este dato, me dice que es Ana, que el total de inasistencias es 6 y que su situación es buena. Cuando cambie el DNI, supongamos ahora 38, 5, 6, 7, entonces el resultado, fíjense, acá hay un pequeño detalle. Puse el DNI, voy a remarcarlo, 38, 5, 6, 7, se supone que es el de, bueno, una persona que se llama Lucía, que tiene un total de 10 como inasistencia y que por supuesto su condición es regular. Bueno, la condición coincide, pero el total de falta no y el nombre tampoco. Hoy, cuando hice referencia a por qué vamos a ver dos variantes de búsqueda, decía que porque ya sea la variante de buscar en matriz
o de buscar en columnas, estas presentan un error. La fórmula no es que esté mal escrita, no es que hayamos puesto mal los parámetros, nada, simplemente la fórmula presenta este problema. Si el dato que nosotros le damos para realizar la búsqueda está desordenado, como es este caso, no está en un orden ascendente o descendente. Bueno, en ese dato que está desordenado, el resultado va a ser incorrecto. Y por esa razón es que vemos la variante de buscar en vertical. ¿Sí? Repito de nuevo, no es un error de la fórmula. El, el problema es que cuando el dato que yo le voy a dar para realizar esta búsqueda está desordenado y toda vez que trabajemos con DNI, lo más probable es que esté desordenado, entonces en aquel dato desordenado el resultado va a ser incorrecto. Cuando puse, si pongo ahora el último dato, 29567, ¿sí? El resultado ahora es correcto. ¿Bien? Pero porque no lo considera desordenado. Ahora, cuando puse el 38567, el resultado fue incorrecto. ¿Por qué? Porque la fórmula lo considera desordenado y entonces no me da el resultado correcto. Bien. ¿Se entendió esto más o menos? Sí, sí, profe. Bien. ¿Alguna inquietud? Estoy, bueno, ahora voy a dejar de grabar esto, voy a